Yo creo que la pintura, el arte nace como, es un proceso, es algo que nace con uno. Ese espíritu por el arte o esa atracción por la pintura, yo la tengo desde niño y uno empieza, no de pintar, sino de pronto del dibujo. Yo comienzo dibujando y comienzo dibujando lo que veo. Y lo que veía en ese entonces eran historietas, los caballos, las vacas, y empieza ahí como ese proceso que lo empieza uno en la escuela, se afianza en el colegio y ya después uno, cuando le toca decidir qué es lo que va a hacer en la vida como profesión, pues dice, bueno, quizás esto puede ser posible y se va como reivindicando, se va afianzando en la medida en que usted puede sobrevivir de lo que hace. Entonces yo empecé a pintar, empecé a vender, empecé a solucionar como ese problema del día a día. Y es cuando decido ponerme ya como oficio. Cuando yo empiezo a pintar, pues quien le cuestiona a uno siempre es el papá y le dice, usted de eso no puede vivir. Pero cuando también empiezas a leer y empiezas a mirar la historia del arte, encuentras cómo fue el proceso de ciertos artistas. Y en ese entonces, cuando yo empiezo a leer, encuentro que en las revistas, más que todo en las revistas, porque pues, era lo que tenía a mano y en los libros de las bibliotecas, pues encuentro que hay una historia del arte y una historia de la pintura. Y uno empieza como con unos pasos pequeñitos, muy pequeños, a ir como construyéndose ese camino. Cuando ese camino se le vuelve, se le despeja, yo diría que pues eso nunca ocurre. Lo que sí ocurre es que todos los días te afianzas más en ese proceso creativo y persistes en él. Entonces, el trabajo, sostengo, el trabajo en el arte es un trabajo de persistencia, lo he llamado siempre que es trabajar con la fe del carbonero, porque uno pinta primero lo que a mí me gusta, lo que a uno le gusta, y cuando uno encuentra que hay un público que le gusta eso que uno hace, pues ahí dice uno, wow, ¿qué pasó? ¿Cierto? Qué chévere. Pero el camino del arte es muy complejo, muy, muy complejo. Bueno, ¿cómo definiría su obra, sus pinturas? ¿Usted las encasillaría de pronto en alguna escuela? ¿O cómo, si alguien le pregunta qué hace usted qué le diría? Mi trabajo se podría encasillar, pues o cabe dentro de una corriente que se llama el expresionismo abstracto. Entonces yo empiezo pintando muchos retratos, empecé haciendo retratos porque era lo que a la gente le gustaba. Pero ya después uno empieza a meterse en el mundo de la composición, en el mundo del color, en la sociedad frente a lo que está pasando con las conurbaciones, en este caso el arte urbano que llevo ahí metido como en esta cantera mucho rato, tiene que ver con eso de lo que son las ciudades, los suburbios de la ciudad, cómo se construye la ciudad, qué reflexiones nos presenta también la ciudad. Porque entonces hoy mis ciudades o lo que yo pinto, que son siempre el tema urbano, son las ciudades modernas, las ciudades ancestrales, las ciudades precolombinas. Entonces me voy como moviendo en eso. Y me interesa el color, cada ciudad tiene un color particular, y la atmósfera que tiene la ciudad. Eso es como mi búsqueda. Bueno, ¿usted cree que ya logró pintar esa gran obra por la que lo van a reconocer o todavía le falta por hacer? Yo diría que el día que encuentre y que haga esa gran obra dejaría de pintar,
porque siempre como pintor o como creador uno está detrás de esa idea que tiene ahí al acecho. Entonces, cuando uno termina un cuadro, a mí me pasan 20, 30 cuadros más con esa misma idea. Y son esas ideas o esas ganas tan fuertes de seguir pintando que arranco el otro. Pero siempre es como un camino, es como ir en pos de un ideal, es como una utopía. Entonces yo hago ese que me imaginé o que me imagino cuando estoy en este y cuando estoy en ese me voy y me imagino otro. Y entonces ahí uno viene y pasa de un estilo a otro, de una corriente a otra. Y bueno, y se va uno afianzando. Además el concepto del arte cambia como todos los días, porque a uno le preocupan más ciertas cosas que la obra misma le plantea y que la sociedad también te está planteando todos los días. Bueno, cuéntenos un poco la inspiración, de dónde viene usted, en qué se inspira para pintar todo esto. A ver, la inspiración, mi teoría es que la inspiración no existe. Lo que existen son muchas ganas de trabajar y cuando uno está trabajando y tiene entonces es posible que la inspiración te atrape. Entonces, Picasso y Obregón decían, la inspiración es 95% de transpiración y 5% de inspiración. Picasso iba más allá y decía 98% de mucho sudor y apenas hay un 2%. El arte, mi teoría también es que el arte es un oficio, así como es ser carpintero, ser herrero o ser agricultor. Entonces uno coge el arte como oficio y el arte te va abriendo como caminos, te muestra como por dónde caminar. Sí. Pereira le ha permitido a usted desarrollar bien su carrera, ha podido hacer bien aquí todo lo... Pereira para mí es el mejor vividero del mundo, porque Pereira me ha aportado, primero me ha aportado la posibilidad de trabajar, me ha aportado una familia, unos hijos, y le dan un sentido a eso que yo trabajo, a ese quehacer. Entonces, para mí Pereira es lo máximo y de allí que yo he tenido la posibilidad de vivir en muchas partes y yo digo, para mí, pues Pereira.